cita en pauta semanal para seguir analizando el acontecer político nacional y regional. Me acompaña Eduardo Manzanares, Gabriel Vega, y pronto esperemos que se sume Hernán Ferreira, abogado representante de la UDI. En el primer bloque analizamos la visita presidencial y esta situación de cuarentena la que nos vamos a ver expuestos dentro de pocas horas. Pero también fue una semana noticiosa a nivel nacional, quizá en algo que puede parecer anecdótico, pero que sí generó cierta molestia y ruido, y también pone un poco de inquietud al rol del general de Carabineros, que no es la primera salida comunicacional que termina enredando al propio gobierno. Esta semana tuvo la genial idea de llamar a una academia dentro de la Escuela de Carabineros con el nombre del ex representante de Carabineros, creo que fue en el último periodo de la Junta Militar de Augusto Pinochet, Rodolfo Stange, senador designado, además, que ha sido cuestionado porque está vinculado, sin lugar a dudas, a violaciones de los derechos humanos, y entonces llamar a la escuela, a una academia dentro de Carabineros, ha tenido bastante rechazo. Tanto fue así que yo diría que a las horas o al día siguiente de haber hecho este anuncio, y atrás en esta medida. Pero también en esta semana y a horas, hoy día, viernes 21 de agosto, sale ya el caso lamentable de la pérdida de la vista, en este caso Gustavo Gatica. Recordemos que él perdió su vista en manos de un carabinero, el teniente Crespo, que ya está desvinculado carabinero, pero por cierto era algo que el propio Ministerio del Interior estaba encargando de saber quiénes habían sido los responsables. Y frente a eso, entonces, en esta semana tenemos también, en estos dos hechos que se suman a otros, al menos la clara crítica. Ya hay voces dentro del Parlamento que han dicho que aquí este general no le queda otra que renunciar. En ese sentido, Gabriel, las fuerzas de orden y seguridad obviamente se disciplinan en términos de mandato de la fuerza civil, en este caso a través del gobierno, hay un ministerio, pero también eso no quita de que aquí existan errores que terminan repercutiendo, porque el responsable final siempre en el Poder Ejecutivo es el gobierno. En ese sentido, ¿crees tú que aquí el general no le queda mucho espacio o piso político para seguir a cargo de esta institución cuestionada a raíz de lo que fue el estallido social, la violación a los derechos humanos, y que hay casos simbólicos y súper importantes y lamentables como el caso Gustavo Gatica, pero también hay otros donde claramente ahí a lo menos falla en términos de protocolo y de procedimiento? ¿Cuál es tu mirada frente a ese tema? Y sin lugar a dudas en eso, señalar que esto igual afecta al gobierno, y en eso el gobierno lamentablemente tiene que entrar a dar opiniones. ¿Cuál es tu opinión respecto al tema? Sí, no quiero caer en una suerte de negacionismo, pero finalmente, a lo menos dentro del sector que represento en la región, hemos eliminado cualquier mención, siendo muy cuidadoso, al gobierno militar o al golpe o a la dictadura, como quieran llamarlo, y eso ya no forma parte de nuestro ideario hace bastante tiempo, y entiendo de que las instituciones que quieren mirar a la ciudadanía de forma transparente debiesen concurrir en ese camino. Entiendo de que hay un error por parte de Carabineros al bautizar alguna academia con este nombre que es tan complejo. No obstante, entendiendo de que fue un aporte para esa institución, entendiendo que también fue un aporte para esa academia en específico que quiso homenajear, pero aquí hay que mirar a la ciudadanía cuando se incurre en estos actos institucionales, no solamente va dentro de la institución. Desde ahí entiendo de que hay responsabilidad de la institución. No quiero caer en el cliché tampoco de que esto finalmente el presidente de la República es quien decide el tema de las confianzas de esto, pero tiene mucho de eso, porque finalmente Carabineros ha sido una institución, a mi parecer, que ha perdido la intachabilidad que uno vería viendo, la confianza de la ciudadanía, y requiere recuperar esa senda en pro de la ciudadanía que estamos construyendo.
Finalmente, entiendo también que por parte de organismos de prestigio internacional que supervigilan los derechos humanos, ha habido una reconocida, un nombramiento a que finalmente Carabineros no incurre por parte de su doctrina en estos errores que hemos visto en los últimos tiempos. Finalmente lo que hace el exteniente Castro es algo fuera del margen institucional, que está siendo perseguido. Además está en manos de la otra policía, la policía civil, quienes investigó, pusieron a la luz pública hasta la cantidad de cartuchos que utilizó el exteniente y está fuera de la institución y está siendo juzgado como corresponde. No es la conducta doctrinaria de la institución, es la responsabilidad individual de el ciudadano que incurrió en estos errores, que ya han sido bastante visibles que son errores, y esperemos que la conducta de las autoridades de la institución sean más tendientes a corregir. Cuando hay traspiés como el nombre a la institución, a la academia que le están poniendo, entiendo de que no colabora mucho en eso, así que entiendo de que finalmente corregir el rumbo, remendar el error es un camino correcto. Esperemos que Carabineros recupere su prestigio, porque finalmente es quienes velan por nuestra seguridad y orden, sobre todo en estos tiempos tan complejos donde estamos en un estado de excepción producto de la pandemia. Son ultramente necesarios y necesitamos una institución de confianza. Ahí decir que al menos lo que señala la PDI, que es la policía que investigó el caso de Gustavo Gatica, este subteniente Crespo, gran parte de los antecedentes los dispuso la propia ciudadanía. Y eso es algo, creo, positivo, porque pudieron reconstruir y un poco solventar los cargos hacia al subteniente, precisamente por aporte de la ciudadanía, porque se entiende que aquí hubo una violación evidente respecto de una falta al procedimiento y a los protocolos que se establecen. Pero en ese sentido también, en el caso de nombrar a esta academia como el ex general Rodolfo Stange, no nos olvidemos que este general estuvo vinculado al caso de los 3 degollados. De hecho, para las familias de Natino, Pará y Guerrero, en particular, yo escuché a Estela Ortiz, ex esposa de Pará, en ese sentido pasa a ser un hecho que conmocionó al país, como fue en este caso el caso de degollados. También es algo en ese sentido injustificable, y por eso llama la atención que Carabineros cometa este tipo de errores, porque no contribuye, como tú bien dijiste, Gabriel, a reconocer que Carabineros es una institución que necesitamos en un Estado en términos de garantizar el orden y la paz social, pero no a cualquier precio. En eso, Eduardo, yo creo que he escuchado a algunos militantes de tu partido y de oposición que creo que aquí el general, más allá de echar pie atrás una medida, aquí a lo menos debiese dar un paso al costado. ¿Cuál es tu opinión frente a esto, sobre todo con las señales que se trata dando de generar en términos de contribuir a la paz social, pero estas señales precisamente de una institución cuestionada, no solo por el tema de la violación a los derechos humanos, de algunos casos de su en este caso, componente o algunos de sus funcionarios, sino que también por casos de corrupción, etcétera, y no contribuyen nada a mejorar la confianza precisamente a esa institución? ¿Cuál es tu opinión? Mira, este general que nombró el presidente Piñera, porque fue su decano en el primer gobierno, por lo tanto generó probablemente un grado de amistad, ha cometido un sinnúmero de tonteras desde el punto de vista institucional y político, porque no lo puedo calificar de otra forma, son verdaderamente tonteras. En sus declaraciones que en algún momento tuvo que hacer, ¿no es cierto?, en su calidad de director general ante la justicia para verificar la situación de cómo operaban los carabineros, ¿no es cierto?, en la contención de los disturbios que habían en las protestas. Él declaraba de desconocer cómo se llevaban a cabo esas instrucciones. No tenía conocimiento de la forma en que operaban esas fuerzas policiales. Desconocimiento del principal, ¿no es cierto?, respecto a cómo operan sus fuerzas especiales, nos parece un grosero desconocimiento. Posteriormente está este tema de Rodolfo Stange, ¿no es cierto?, del ex general también director de Carabineros, y ahora el caso de Claudio Crespo, que todo el mundo sabe que esto lo conocía Carabineros hace rato y que solamente ahora estalló, ¿no es cierto?, porque fue el Ministerio Público el que colocó los datos, ¿no es cierto?, arriba, ¿no es cierto?, en la palestra.
Con el tema de Rodolfo Stange, yo me quedo con las palabras de Estela Ortiz, efectivamente, que le pidió perdón a sus hijos y a los niños que han rodeado la vida de ella, porque ella pensó que en estos 35 años, en que ella dice que han logrado transformar el odio y el horror y la impotencia y el dolor, ¿no es cierto?, que dejó la ausencia de en este caso de Manuel Parada, José Manuel, ¿no es cierto?, que fue degollado, ¿no es cierto?, por personas pertenecientes a la fila de Carabineros, en un acto, ¿no es cierto?, cruel, que tuvo connotación mundial, porque además Natino y Parada, ¿no es cierto?, y Guerrero fueron los tres personas que fueron secuestrados a vista y paciencia, ¿no es cierto?, delante de su escuela, en algunos casos, en sus casas de los familiares, y que después aparecieron degollados. El general Stange aparece siendo puesto, digamos, en tela de juicio desde el punto de vista judicial por el propio Milton Cuica, ¿no es cierto?, que posteriormente fue presidente de la Corte Suprema, donde se le formalizó por estar asociado a crímenes de lesa humanidad, en el sentido de que él ocultó información, por lo tanto fue parte de la trama, ¿no es cierto?, para obstruir la justicia, y por lo tanto obviamente tenía responsabilidad directa en esos crímenes. Entonces, que Carabineros de Chile, asumiendo que fue un general de larga trayectoria, que fue una buena persona, que además pareciera ser que tuvo que ver con esta academia en el sentido de iniciarla y estructurarla, no tiene ninguna relación con los hechos en que él participó desde el punto de vista de los graves crímenes a los que estuvo asociado. Y por lo tanto, efectivamente, es un tremendo error de este general director de Carabineros que tenemos ahora, de haber propuesto ese nombre, ¿no es cierto?, al que tuvo que al día siguiente desdecirse. Colocó en grave problema al propio presidente de la República y al gobierno, porque todas las actuaciones que él ha hecho han puesto y han colocado en dificultades al gobierno, y entonces uno entiende por qué no da un paso al costado, que en realidad no sé si es un paso al costado, sino que porque el propio presidente de la República no le pide que se vaya, francamente. Está haciendo un gran daño a Carabineros de Chile, que es una institución que hoy día está cuestionada, lamentablemente, y yo digo lamentablemente porque necesitamos que Carabineros de Chile vuelva a retomar el rol que tuvo en la sociedad, el prestigio que tuvo en la sociedad, y yo en esto quiero ser súper cuidadoso. No es que todos los carabineros sean personas, ¿no es cierto?, que se asocian a estos horrendos crímenes, ni a las torturas, ni a la violencia, ni a la persecución. Pero finalmente es la institución, y cuando la institución está dirigida por este tipo de personajes que al lado le hacen un daño a todo el mundo, yo espero que algún día, más temprano que tarde, con esta famosa frase, Carabineros vuelva a tener el rol que tuvo siempre en la comunidad, como la sigue teniendo probablemente en muchos lugares apartados donde siguen siendo respetados, pero lamentablemente con este tipo de situaciones que están a cargo de estas oficialidades, ¿no es cierto?, que no tienen reparo en cometer estas tonteras, vuelvo a decirlo, lamentablemente Carabineros sigue estando hoy día en cuestionamiento ante la ciudadanía. Yo ahí me sumo a tus palabras y la Gabriela, en el sentido de que todos esperamos una mejor institución, pero no puedo soslayar el hecho de que cuando hay actos irregulares, errores o acciones de una persona que pertenece a una institución, claro, en una línea es las responsabilidades personales, en este caso frente a un delito. Pero si es miembro de una institución, también hay responsabilidades políticas, y a veces se confunde eso. Es cuando alguna autoridad frente a un error de su subordinado dice, sí, yo asumo la responsabilidad, pero al final es una frase solamente que no tiene correlato con una acción concreta. Hemos escuchado hace pocos meses atrás, en su momento, la responsabilidad de la exministra Rubilar, que está en otra cartera, pero él decía, sí, yo asumo la responsabilidad, pero salvo esa declaración, no hubo acciones concretas. Entonces, creo yo que no se trata simplemente de dejar como que esto fue una responsabilidad aislada de una persona, sino que las instituciones tienen la obligación de tomar acciones para que no vuelva a ocurrir este tipo de situaciones. Y ahí es donde son las responsabilidades institucionales las que deben primar, y quienes encabezan esas instituciones son las que deben tomar acciones concretas. No se trata de pedir la cabeza frente a cualquier situación al jefe de un servicio público, por ejemplo, pero sí a lo menos tomar medidas correctivas para que no se vuelva a ocurrir. Y acá en el caso de Carabineros no es el primer caso. Recordemos que todavía está abierto el caso Catrillanca, que está asociado al tema mapuche. Está este caso de Gustavo Gatica,
está el caso de, recordemos, una mujer que iba camino a su trabajo, que también perdió la vista, producto también de el lanzamiento de una lacrimógena, en un área donde pareciera que fue el uso desproporcionado de la fuerza. Entonces, perdón, y más de 300 víctimas que siguen habiendo, que perdieron un ojo o que fueron heridos producto de esas actuaciones, ¿no es cierto?, de las fuerzas especiales, y donde este general Rosa dice que desconocía la operación y nunca ha tenido ni siquiera una forma, ¿no es cierto?, de decir, disculpen, no, esto no debiera haber ocurrido, vamos a cambiar estas cosas. Entonces, perdón, cuando un representante de la oficialidad, cuando el máximo representante no da un paso al costado, en el fondo lo que hace es enlodar a toda la institución, porque la gente entiende entonces que son todos los carabineros los que tienen esa forma de actuar, y eso sabemos que es mentira. La gran e inmensa mayoría de los carabineros es gente, ¿no es cierto?, que trabaja con nuestras comunidades, que hace una labor encomiable y además necesaria en la comunidad, pero sin embargo hoy día hay un manto de duda porque sus oficiales más importantes no asumen la responsabilidad, ¿no es cierto?, de estos actos casi delictivos en los que han estado, ¿no es cierto?, de alguna forma. Exactamente. Ahí es donde se apunta, y si vamos, y por eso insisto, la responsabilidad personal es una cosa, y ahí cada persona tiene que asumir frente a la justicia, pero también hay responsabilidades institucionales. Pero creo yo, Eduardo, que esto es parte de una especie de doctrina que se instaló incluso en dictadura, porque fíjate que habían responsables intelectuales frente a que daban instrucciones a la DINA, a la CNI. Resulta que la mayoría de los casos aparecen muchas veces vinculados personas que cometieron delitos de lesa humanidad, pero los responsables, muchas veces intelectuales, se la llevaron gratis. Y en ese sentido, como dices tú, es muy grave que el responsable de la institución no asuma, en este caso, a lo menos, consecuencias. ¿Por qué? Porque es cierto lo que dices tú. Cuando uno ve carabineros, uno tiene amigos, familiares. Carabineros, quienes componen Carabineros de Chile son los propios chilenos. O sea, en ese sentido hay familia. Los carabineros uno se lo imagina y uno los conoce. La gente que está en los retenes fronterizos, con condiciones de bastante vulnerabilidad, de trabajo duro. Los carabineros que muchas veces tienen que hacer turnos de inspección en la calle, etcétera. O sea, la labor hacen en situaciones de desastres naturales. El rol de carabinero es fundamental, pero es lamentable que la institución se vea empañada por culpa de unos pocos, y más encima que sus autoridades máximas no asuman la responsabilidad. Eso daña la imagen, y creo que hacia allá apunta un poco la crítica, y que abordemos estos minutos en este programa de en ese sentido felicitar el trabajo que se ha hecho por esclarecer la situación y el lamentable hecho que toda la vida a Gustavo Gatica. Esperamos que pronto y con urgencia también se aclaren todos esos casos de más de 300 personas que han perdido la vista parcial o total, y por sobre todas las cosas que rectifiquen los procesos y los protocolos, sobre todo para el uso de la fuerza, porque en democracia el poder de la fuerza el Estado se lo delega, en este caso, a Carabineros de Chile y a las policías. Y a lo menos uno espera que ese poder que le da a la sociedad, el Estado de Chile, a una organización, se haga con rigurosidad, apegado a la ley, y que no tengamos más este tipo de situación. Ya un poco pronto a concluir el programa, yo quisiera, muchachos, sobre todo, un poco volver a la situación que está la región en términos de la situación de cuarentena, más de casi cercano a 100 casos, y ahí es donde yo creo que es necesario que la autoridad también asuma su responsabilidad. Me parece grave que se le eche la culpa solo a la gente, siendo que aquí hay medidas que no se han cumplido, los cordones sanitarios, hay muchas sospechas, sobre todo en las personas que entran a la región o salen de la región. Fíjense ustedes que hay una correlación de los brotes, los últimos brotes, asociados precisamente en algunos casos de las pesqueras, de personas que llegan a la región con mayor capacidad de contagio, y por cierto, a medida. Entonces, en eso, en los próximos minutos, antes de irnos, ¿sabes? Bueno, su opinión, ya que vamos a entrar en una nueva cuarentena, y esperamos que sea más breve que la anterior, y que pronto podamos volver a tener una especie de normalidad que nos estábamos acostumbrando, se estaban reactivando
algunas áreas de la producción, de la economía, pero que lamentablemente frente a esta cuarentena vamos a tener que echar pie atrás. Gabriel, tu mirada brevemente en los minutos que nos quedan. Algo esbocé en el primer bloque, la verdad es que es preocupante la cantidad de cifras que hay. El mismo ministro París ha dicho de que esto es corresponsabilidad tanto de las personas como de la autoridad. Yo tengo la convicción de que la autoridad es partícipe del modelamiento del comportamiento, así que también ahí hay que hacer una autocrítica. No obstante, lo sabido y lo que ha sido parte de la opinión pública es que han habido concentraciones de personas no debidas, de que ha habido convivencia. Muchos de estos casos vienen de eventos familiares, sociales, etcétera. De hecho, en un medio local y también conversando con autoridades locales, hay preocupación en Tierra del Fuego porque finalmente los primeros casos llegan producto de funcionarios de la municipalidad que traspasan el cordón sanitario con una autorización que nadie sabe de dónde salió y vuelven allá y contagian tanto a la gente que iba en el ferry, a la gente de la municipalidad que dejó de atender y también a las personas con las que convivieron. Es preocupante, hay mucha responsabilidad personal y entiendo que también todos los organismos, tanto estatales como no gubernamentales, pudiesen colaborar en el modelamiento de las conductas. Se han hecho los llamados por todos los lados a respetar la distancia social, al uso de mascarillas, al lavado de manos, medidas insistentes, que entiendo que en algún momento quizás nos relajamos, que quizás lo tomamos con mucha ligereza y estamos viendo cómo exponencialmente crecen los casos. O sea, en 2 semanas ya hemos tenido un brote bastante importante que está llegando hoy a cifras peak. Entonces, es muy bajo y muy lento ir retrocediendo y bajando las cifras y se suben de un día para el otro exponencialmente. Aquí el factor de reproducción de esta enfermedad es bastante alto. Por cada persona podemos suponer, a lo menos con las cifras regionales, que van a haber 3 nuevas contagiadas. Entonces, tratar de evitar esto dice mucho relación con las conductas, también por la conducta posterior de la autoridad en la trazabilidad y el testeo, okay. Y ahí debiésemos poner los acentos. Eduardo, brevemente, antes de despedirnos. Brevemente, sin ser experto, como lo he dicho varias veces, pero leo lo que dice un experto y dicen todos los expertos que la trazabilidad es la estrategia crucial que nos puede impedir llegar a estos brotes y eso es lo que se está perdiendo. Ellos dicen que por cada persona que está contagiada debería haber por lo menos 5 personas que han sido trazadas y en Chile estamos en 1,5, o sea, lejos de la posibilidad y se está perdiendo esta batalla. De manera que yo creo que más que echarle la culpa a las personas, más que echarle la culpa, hay que aumentar el esfuerzo en trazar. Y en Magallanes tenemos 37 personas en circunstancias que quieren haber por lo menos más de 80 o 100 dedicadas a la trazabilidad. Eso al respecto. No quiero dejar de pasar en estos pocos segundos que me diste el tema Calderón-Argandoña, justicia. Es un tema farandulero, pero vamos al trasfondo. Un señor que por la jueza fue encontrado culpable, es decir, que merece estar en la cárcel mientras se investiga estos 120 días, la propia jueza ha dicho que es un peligro para la sociedad, ha dicho, bueno, pero mientras tanto quédese en una clínica privada, que es una clínica de lujo, como ustedes lo han visto, y eso evidencia claramente lo que siempre se ha denunciado en este país, que la justicia no es igual para todos, que acá hay un claro, ¿no es cierto?, asimetría entre la justicia para los pobres o para la gente común como nosotros que nos vamos a la cárcel si cometemos un delito, y para los ricos o para los que son hijos de los ricos que se van a una clínica privada. Yo creo que la justicia está todavía al pendiente de lo que tiene que hacer respecto a estas cosas. Gran tema deja planteado Eduardo, efectivamente ahí hay una arbitrariedad en términos de cómo se trata a estas medidas cautelares que se habla. Algunos presos inmediatamente y ahí se han mostrado casos que son lamentables y que no nos da otra cosa que vergüenza. Estamos despidiendo Pauta Semanal y la próxima semana volvemos con nuevos análisis de la contingencia nacional y regional. Que tengan buen fin de semana y que a cuidarse es el mensaje que también nosotros tratamos de dar. Buenas tardes. Buenas tardes. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó